traslativo de dominio, pero su característica, que si bien es cierto hay traslado de dominio, es a título gratuito, a diferencia de los otros contratos traslativos de dominio que trabajamos, que son onerosos, como la compra-venta y la permuta. En ese orden de ideas voy a explicar cuál es su definición, sus características, su regulación. Para el efecto, los invito a que consulten su exposición de motivos como un complemento a la presentación que fue publicada el día de hoy en relación a la donación. Antes de explicar, quisiera conocer la opinión, por ejemplo, Gabriela Domínguez. Gabriela, conecte su cámara. Buenas tardes, doctor. Quiero que nos comparta cómo percibió el examen. ¿Fue fácil, complejo? Después, Estela Cristán Aguilar también va a conectar su cámara. Pues personalmente sentí que no estaba tan complicado, sí estaba extenso, ¿verdad? Pero no lo sentí tan complicado, también porque creo que como fue todo lo que vimos durante las clases, ¿verdad? Al poner atención tal vez a uno se le facilita más el poder responder, ¿verdad? Y no sentirlo tan difícil. Pero personalmente lo sentí bastante bien. Bueno, pues quiero decirle que ya empecé a calificar, los empiezo a calificar los exámenes según están recibidos en la plataforma. ¿Qué significa eso? Que los que lo mandaron primero, ya califiqué los primeros 10, dentro de los cuales está usted, digo, tuvo una excelente nota, ahorita no recuerdo, pero es muy buena nota y sí puede establecer el número, porque la felicitación es que ganó el curso con 61 puntos. Eso no quiere decir, Gabriela, a que, me voy a relajar. No, yo tengo que aspirar a, usted puede sacar perfectamente 90 puntos. Entonces la Gracias. meta debe sacar, si bien es cierto, es satisfactorio haber ganado el curso, debe luchar por tener un resultado para llegar a 90 puntos. Hizo un buen examen y mis felicitaciones. Como repito, solo he calificado los 10 primeros que enviaron la nota. Muchas gracias, doctor. Sí, esa era usted tal vez no me lo pregunta, pero esa era como mi meta para este semestre, ¿verdad? Perfecto, enhorabuena. Estrella Mejorar mi Cristán calificación Aguilar, a comparación del semestre pasado. muy bien, felicitaciones. Gracias. Estrella Cristán Aguilar, ¿puede conectar su cámara? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues contento de ver su examen. Ah, Usted muchas gracias. estuvo entre las 10, como ahorita no le puedo decir la nota exacta porque no se me quedó el resultado, pero sí fue un buen resultado, un buen examen. Y puede creer, Estrella, que no me recuerdo de su calificación, que hoy lo hice, y sí me recuerdo de lo que sacó en el primer parcial. Sí, en el primer Un poco sacó 25, pero por eso 25. le digo, no sé cómo funciona la mente, que no me recuerdo de lo reciente que fue hoy que lo califiqué, pero fue un buen resultado. Y también el primer parcial que usted sacó 25. Así que enhorabuena y hay que seguir con todo para el examen final. Tuvo buen desempeño y está entre los grupos de los 10 primeros que mandó la nota. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias. Brandon. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás, Brandon? Bien, gracias. ¿Y usted? Contento de ver tu examen. Siempre cuando observo tu examen me da mucha ilusión calificarlo porque es satisfactorio para un profesor ver un buen desempeño. Muchas gracias. Analicé algo en tu examen Uh-huh. y no logré comprender que sí entendiste bien hablando de la copropiedad, que cuando no se cumplen los elementos de la cotitularidad, es decir, que si vos y yo somos copropietarios de un bien,
yo no puedo comparecer a venderlo porque debemos ser ambos, o en su defecto, si vos no querés vender tu derecho de copropiedad, yo te notifico de que voy a vender mi parte y puedes ejercer el derecho de tanteo, pero ni siquiera te notifico y comparezco ilegalmente a pretender, eso genera una nulidad absoluta. Cuando está la pregunta de las causas de la nulidad absoluta, lo explicas bien, la cotitularidad o ausencia, uno de los elementos. Entonces no logré entender por qué está bien explicado ahí y en la pregunta, en el caso te contradices, te contradices. Es decir, para que observes cómo leo despacio tu evaluación y la de los demás, pero en ese caso me llamó la atención por qué si respondes bien en una pregunta y tenía relación con el caso concreto. Creo que era el de Dante y no sé quién otro nombre puse ahí. Algo así. Hipotético. Es que vi una sentencia de la Corte de no me recuerdo de si es de la Corte de Constitucionalidad o Suprema Justicia, que hablaba de ese, justamente de un tema similar, que si bien sí cumplía con los elementos propios que es del contrato, es ineficaz porque no se presentó pero al principio decís que no decís eso, en la misma respuesta de contradicción. Sin embargo, y hay otra pregunta que tiene una respuesta parcialmente correcta, que tiene un punto. En resumen, te estoy especificando porque tu resultado fue 37/40. Muchas gracias. Eso significa que los 37, si lo sumamos a los 30, hiciste una zona acumulada de 67 puntos, con lo cual sobradamente ganaste el curso. Evidentemente, tus metas y tu objetivo no es ganar con 67, debe ser por lo menos no bajar de 95 para el examen final, es decir, tu examen final debe ser tu objetivo mínimo, no te voy a aceptar mínimo de 28 puntos. Muchas gracias. Te explico puntualmente el tema para que tengas claro que siempre cuando hay copropiedad tienen que comparecer ambos a vender, o bien quien no compareció a ver si le notificado el derecho de tanteo, y aún así solo puedo vender mi parte alícuota. Mi parte de alícuota es el derecho por indiviso, porque vos y yo somos propietarios, yo no puedo vender lo que no es mío, solo la parte, pero aún así para vender mi parte tengo que cumplir con el derecho de tanteo. A eso me refiero. ¿Te quedó claro, verdad? Y te insisto que abajo me refiero a 6 preguntas más adelante y la respondes bien. Bien. Bueno, así que enhorabuena, solo he calificado, antes de que alguien me pregunte, los 10 primeros que lo enviaron, y lamentablemente entre los 3 primeros también hay otro caso que no llegó a la zona mínima, que está entre los 10. Bueno, le agradezco mucho. Enhorabuena, Brandon. Gracias. Hoy empezamos a trabajar con la donación. Si ustedes consultan su exposición de motivos en este momento, los invito a que analicen la parte relativa al contrato traslativo de dominio a título gratuito. En la parte, no sé si tienen la misma publicación, pero en esta publicación, en la página 254 de la exposición de motivos, explica que es un contrato traslativo de dominio donde hay una causa de orden gratuito y hace las diferencias con la compra-venta. En los elementos esenciales de la donación, si ustedes leen en esta exposición de motivos, es las razones por las cuales reguló el legislador esta figura, señala como elementos esenciales de la donación los siguientes: empobrecimiento del donante. Aquí ya tenemos que empezar a tener cuidado en cuanto a cómo vamos a definir a los elementos subjetivos o elementos personales. En la compraventa hablamos de vendedor y comprador. En la promesa, promitente vendedor, promitente comprador. En este caso de la donación, donante, quien realiza el traslado de un bien o varios bienes de una forma gratuita, es decir, sin recibir una contraprestación, y donatario, quien recibe estos bienes en propiedad. Entonces ya tenemos delimitado
cómo se denominan a las partes contratantes. Este elemento va por el empobrecimiento del donante. ¿Por qué empobrecimiento? Hay una reducción en el patrimonio porque yo soy donante, estoy trasladando parte de ese o bien un conjunto de bienes. Y esos bienes en la donación deben ser estimados. Hay un enriquecimiento del donatario, quien es quien recibe esa donación por ese valor. En este contrato subyace una causa, una intención, que es una causa de liberalidad. Y posteriormente en la exposición de motivos señala los distintos tipos de donación, enfatizando en la donación de un bien inmueble que es solemne y formal. En la publicación de Classroom les recomendé que obtengan una copia de un contrato de donación de bien inmueble. Esos son los aspectos más importantes que centra la exposición de motivos y ahora vamos a ir a lo que señala la doctrina en relación a la donación. Yo escribo en el texto, que por cierto del texto algunos casos y preguntas que aparecen en los ejercicios venían en el examen del día de ayer, señalo que la donación es la transmisión voluntaria de un bien o conjunto de ellos que realiza una persona donante a favor de otra sin recibir nada como contraprestación. Pasemos a explicar esta definición. Este contrato de donación, que hay una relación sinalagmática jurídica, hay un vínculo contractual entre dos personas. Donante, quien manifiesta su intención a través de este contrato traslativo de dominio a título gratuito, subrayemos, ánimo de liberalidad, gratuidad a otra persona para poder enriquecer el patrimonio de esa persona que se llama donatario. Y también vuelvan a subrayar, sin recibir nada como contraprestación. A diferencia de la compraventa, que si hay una contraprestación, hay un precio que paga el comprador por adquirir el bien. Igual en la permuta, en el intercambio de bienes, es una situación de orden oneroso. De tal suerte que la consecuencia de la celebración del contrato de donación es el enriquecimiento del patrimonio del donatario. Y en contrario sentido, un correlativo empobrecimiento del donante. Voy a repetirlo. Empobrecimiento del patrimonio del donante en cuanto a qué? En cuanto al bien o bienes objeto de donación. Pero el correlativo es un enriquecimiento del patrimonio del donatario en función de los bienes objeto del contrato de donación. El Código Civil es muy claro en el artículo 1855. Repito, 1855, y Victoria José Solórzano puede conectar su cámara. Sí, licenciado. Leámoslo, por favor, Victoria. Disculpe, es que no le escuché bien el artículo porque el internet lo tengo malo. 1855 me dijo. Correcto. Simplemente Dice, algo como la donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Volvámoslo a leer, por favor. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. En sus propios términos o palabras, ¿nos puede explicar qué es el contrato de donación? Es cuando
cuando se le va a dar a una persona, pues, solo por así una propiedad. No, ese es un concepto, el que usted está explicando es un concepto popular, que cualquier persona dice se le entrega. No, aquí estamos estudiando derecho. Es decir, usted tiene que utilizar la terminología propia. Para eso siempre le recomiendo yo leer. Solo a través de la lectura es que podemos nosotros construir un discurso jurídico, pero usted me está dando una respuesta de orden popular, ¿no? Y aquí estamos analizando, leyendo el derecho. Entonces necesito que vuelva a leer la norma y me la explique, pero de una forma técnica. Porque eso que usted dice puede ser un comodato, por ejemplo, es entregarle, eso no es definición de donación. Yo le puedo entregar una compraventa, en una permuta, en un comodato, ¿y de qué forma se le entrego? Puedo hacer un arrendamiento también, Victoria. Yo le entrego un bien, arrendamiento no, hay que delimitar la naturaleza jurídica del contrato. ¿Qué es eso? Explicar los perfiles que acabo yo de enumerar cuando expliqué la exposición de motivos. Leí mi definición, la volví a explicar. Entonces ya ahorita cuando está establecido el término en la norma, ya tienen los elementos argumentales para construir, pero utilizando una terminología y un discurso jurídico, un discurso científico, no de orden empírico o popular. Así que hagámoslo de una forma correcta, Victoria. Es una norma de 2 líneas. Sí, licenciado. Entonces estaría bien como ese... Vuélvalo a leer por tercera vez, vuélvalo a leer por tercera vez para que entendamos nosotros la razón del legislador. ¿Se lo leo así en voz alta o...? Como usted prefiera. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. O sea, entregamos Quitemos un el bien. o sea. Y o sea no forman parte de la definición. O sea son muletas, ¿verdad? La entrega de un bien así gratuito, sin, o sea, sin decir nada. Perdone, ¿cómo que un contrato no hay manifestación de voluntad? Claro que en un contrato, una relación contractual, hay manifestación de voluntad. ¿Cómo va a ser un contrato en el silencio, sin decir nada? No comprendo hoy, Victoria. ¿Cómo le fue en el examen? La verdad, mal, licenciado. Sí. Sí, me fue bien mal. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Emi Lara a que la ayude. Emi Lara. Buenas tardes, doctor. Bueno, Emi, tiene que rescatar a su compañera porque no podemos avanzar si no definimos y explicamos un contrato importante que está regulado, su contexto, su naturaleza en esas 2 líneas, pero vamos a ver más adelante otras características. Y al inicio de la clase, no sé si usted estuvo, que expliqué su definición, expliqué el concepto, leí la exposición de motivos. Entonces, sí hay antecedentes para que podamos explicar de una forma técnica. ¿Es importante utilizar la terminología adecuada, Emi, o podemos hablar de forma popular? No, es importante tener un habla técnica. ¿Y cómo se logra eso? ¿Será que con una varita mágica? No, la verdad es que estudiando y aprendiendo, investigando para poder uno hablar de la forma correcta. Así es. Bueno, usted lo va a hacer bien. Eso espero. Bueno, pues usted aquí había explicado que es un vínculo contractual entre 2 personas. Está mejor.
para poder recibir y para poder enriquecer al donatario y y el donante no recibía nada. ¿Cómo se de llaman los compensación. elementos personales del contrato de donación? Los elementos esenciales. Personales o Personal. subjetivos o partes contractuales. ¿Cómo se llama? Donante y donatario, ¿no? ¿Quién ¿Estoy es mal? el donante? El donante es el que va a trasladar el bien. Correcto, de forma gratuita. Gratuita. No perdamos de vista el término gratuito, a diferencia de la compraventa, a diferencia de la permuta. Ok. Sigamos. ¿Y quién es el donatario? Es el que recibe el bien. Gratuito. Por eso es quien va a enriquecer su patrimonio. Su Y el patrimonio. donante se va a empobrecer, que no es empobrecer en sentido estricto, es una reducción de su patrimonio. Pero lo más importante es que hay un traslado de dominio, traslado de la propiedad, sale de la esfera de un donante y se traslada al donatario. Cambia la titularidad de propiedad del donante al donatario, pero no hay un precio, no es oneroso, es gratuito. Leamos por última vez el 1855, que lo leemos 4 veces, pero hace falta una 5ª vez. Ok. Yo lo estaba leyendo de la diapositiva. Ah, está ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo tiene. Ahorita voy, licenciado. ¿Siente que son claras las diapositivas, Emi? ¿Ayudan? Sí, ayudan bastante. Y uno tiene que pues investigar aparte para que quede Correcto. completa la idea. Ok, Por lo menos ayudan a llevar un orden, ¿se da cuenta? Sí, un orden de ideas y así uno como que se va comprometiendo con lo que usted dice. Y va a buscar los artículos. Esa Sí, es la parte de exacto. investigar. O lo que no esté definido a la doctrina. Exacto. Ok. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Bueno, de tal suerte que de esa definición de contrato con usted vamos a trabajar ahora los caracteres. Yo la voy a ayudar. Ok. Le voy a explicar el nombre de la característica y usted lo que va a hacer es, en sus propios términos jurídicos, no populares, explicarme qué consiste. ¿Le parece que hagamos ese ejercicio? Está bien. Primer característica. Hablando siempre de la donación, es un contrato traslativo de dominio. ¿Por qué? Porque por el acuerdo de voluntades de parte del donante y el donatario se va a transferir un bien. ¿Quién lo va a transferir aquí? El donante al donatario. Perfecto. Es un contrato con causa gratuita. Causa, le voy a recordar, es la finalidad económico-social que las partes persiguen al celebrar el contrato. Entonces, la característica decimos que es un contrato con una causa gratuita. En la diapositiva hasta aparecen los artículos, ¿verdad? Bueno, yo lo entiendo que es un causa gratuita, que es, que Cuando expliqué la compraventa y la permuta, dije que es una causa onerosa, oneroso, porque hay precio. Aquí lo contrario. ¿Por qué es gratuito? porque no hay un precio pactado. No hay un ánimo de liberalidad, el donante al donatario. No tiene esa finalidad económico-social de buscar la onerosidad por el traslado de dominio. Es gratuito. Sigamos. Ok. Toda donación debe ser estimada. Artículo 1863. ¿Qué significa eso? Toda donación debe ser estimada. ¿Puedo buscar el término Sí. para estar bien segura? Sí, y también el 1863 se puede auxiliar. Okay. Ahí Oscar le está ayudando, ¿eh?
Estimar aquí- es sinónimo a ponderar, a valorar, a justipreciar, asignarle un valor, Un valor del bien. que no es el precio en la compraventa, no. Eso se realiza por aspectos tributarios. Hay que estimar, hay que valorar, hay que asignarle un monto específico en dinero. Ahí le está ayudando también Martina, mire. Es que no tengo el libro. Pero No, tiene la normativa y tiene la exposición de motivos, tiene las diapositivas, o sea, ese no es Sí. argumento. Le voy a explicar, la doctrina del Ok. libro le ayuda muchísimo, Sí. sí, ayuda pero, bastante. pero no tenerlo tampoco es obstáculo para generar, porque también puede uno investigar por internet, pues. Sí, Imaginen lo que yo estoy diciendo. Le estoy diciendo que es una herramienta de utilidad, pero si uno no puede tener, hay formas de sustituirlo. Claro, no las formas de violar derechos de autor, eso no estoy haciendo referencia, ¿verdad? sí, eso yo. No, otros métodos de investigación. Ok. Pero no, eso no es argumento. Como no lo tengo, no, eso se olvida. O que usted vaya a ir a una audiencia a tribunales y cuando tenga que hablar de eso, fíjese que yo no tuve el libro. ¿Será que es un argumento válido? No, no es válido. ¿Será que dice que mi código era equivocado, era erróneo? No. Tampoco. Mi profesor nunca llegó a dar clases, se pasó en actividades políticas. ¿Será eso un tema que justifique un desempeño profesional negligente? No, ya está en nosotros aprender aparte si el licenciado no daría sus clases. ¿O no las da bien? Exacto. Actualizada, no planifica, no prepara, porque los grandes perjudicados, ¿quiénes son? Ustedes. Cada vez que no Nosotros. hay clases, que hay interrupciones, que hay huelgas, ustedes son los afectados, ¿verdad? Bueno, Buenas es un tardes. contrato formal. Sí, abogado, sí, Gabriel. Buenas tardes, doctor. Es La que hoy acabo de dar estimación, una clase en maestría y ahí tengo que decirles, abogado, y todavía tengo aquí la clase que di hace unas horas. Lo escucho, Gabriel. digamos, la estimación o justipreciar digamos, el bien inmueble o la cosa o el bien inmueble. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace? Las partes, y si hablamos que es en escritura pública, el notario lo va a establecer, pero hay límites. Por ejemplo, hay aspectos tributarios, Gabriel, y para no evadir impuestos, también esa justipreciación y ese valor tiene algunos cánones, tiene algunos estándares de los cuales no nos podemos salir. El Código Tributario, por ejemplo, establece que el monto mínimo a consignar, si hablamos de un bien inmueble, ese bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad tiene un valor, ¿verdad? Y en ese caso, pues antes se escribía en lo que es DICABI, que pertenecía a finanzas públicas, el registro del valor que debía coincidir con esa matrícula fiscal con el valor inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, Gabriel, el notario, por ejemplo, está $1,000,000 y decir, yo lo voy a valorar en 100 quetzales, es difícil, ¿verdad? Hay que tener ciertos parámetros, ciertos estándares que van a establecer estas inscripciones en el valor que se le ha asignado. A pesar de que es un acto de liberalidad, que en el sentido estricto no es un precio, no hay onerosidad. Entonces, para eso tenemos que, cuando queremos establecer cuáles actos están sujetos al IVA, cuáles no, pues debemos de leer la ley del IVA. No para efecto de mi curso que yo lo voy a evaluar, yo no voy a preguntar eso, pero sí para que usted conozca el proceso completo. Por ejemplo, que usted deseara hacer una donación de X bien a un familiar suyo, pues, o no necesariamente familiar, cualquier persona que usted necesite, lee la ley del IVA para ver qué actos están sujetos y qué actos no. Y hay que estudiar también el tipo de donación, porque si es donación entre vivos, donación remuneratoria, una donación onerosa, o bien una donación por causa de muerte, que surte efectos a partir de la muerte del donante, que esto no es sinónimo de testamento. Entonces aquí ya me adelanté en este momento y ya expliqué, mejor dicho, no expliqué, cité algunos tipos de donación. En las diapositivas que usted tiene, ahí tienen que aparecer ciertos tipos de donación con el fundamento legal pertinente. Perfecto. Conclusión, Gracias, debemos de leer la ley del IVA, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿En qué íbamos trabajando con usted? Es un contrato formal. ¿Por qué? Cuando hablemos de un bien inmueble, por ejemplo,
la donación de un bien inmueble. ¿Por qué? Bueno, sería formal porque debería estar inscrito en la propiedad. Pero, No, usemos los términos correctos. No hay propiedad, no hay ninguna propiedad. ¿Cómo se llama? bien inmueble. No se llama así. Usemos los términos correctos. Las instituciones se denominan de una forma, pero no se llama ninguna propiedad. Registro de la propiedad inmueble. Hay dos en Guatemala, una en la ciudad capital, en la 9ª Avenida, 14 calle, que comprende los departamentos cercanos al departamento de Guatemala. Y hay un segundo registro de la propiedad en la ciudad de Quetzaltenango, que comprende otros departamentos, es decir, las fincas inmuebles que están inscritos en varios departamentos del occidente, de tal suerte que una parte se inscribe en la ciudad capital y uno en la segundo registro. No es así, Oscar Peinado. Distintos son oficinas de delegaciones que hay, no son la ciudad capital, que hay en el país. Esos son oficinas, pero registros formalmente concebidos hay dos. El primero y el segundo, que hay un proyecto, un objetivo de generar más institutos de registro, eso es diferente. Bueno, es formal y solemne porque si va a acceder esa donación al traslado mínimo a la inscripción en el registro de la propiedad, significa que se tiene que fraccionar en instrumento público. Y si es en escritura pública, tiene que ser autorizada por notario. Y no solo ahí va la solemnidad, tiene que cumplir requisitos de ley. Ser estimada, identificar a las partes, identificarle bien, la aceptación, un conjunto de elementos que constituyen requisitos esenciales del instrumento público. Y para eso pues deben de leer el artículo 29 del Código de Notariado. Es decir, la solemnidad y formalidad no se circunscribe solo a escritura pública, no. Hay que cumplir requisitos para que, y también obligaciones tributarias para que pueda acceder al inscrito en el registro. Es formal y solemne. Para este tipo de, Marvin, para este tipo de bienes inmuebles. Pero si yo le voy a donar una bicicleta a Emi, ¿será necesario fraccionar instrumento público? No. Pero ¿y deja de ser donación? No. Es decir, hay que analizar el bien objeto de compraventa. Esta última sí está muy difícil, pero si usted quiere, le ayudo a explicarla. Es un contrato que se puede revocar. Difícil porque no lo he explicado, pero de que lo explique, se le va a tornar fácil. ¿Quiere que se lo explique? Bueno, a usted y a todos. Una de las características del contrato de donación, a diferencia de la compraventa y la permuta, es que se puede revocar. ¿Qué significa la palabra revocar un contrato? Dejarlo sin efecto. Es decir, hay un efecto retroactivo y el efecto retroactivo conlleva que las cosas vuelven al estado anterior. ¿Qué significa eso, Emi? Que regresaría el bien inmueble al donante. Correcto, no es automáticamente. No. Hay que ser instrumentos públicos, esos contratos de revocación e inscribirlos en el registro. Oscar, gracias por su participación, Emi. Oscar, Okay. ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe la interrupción. Según tengo entendido también, dentro de este contrato de donación, se puede establecer también una cláusula en donde se establece que la donación puede ser irrevocable. No sé si estoy... No, que se puede hacer, sí. El papel aguanta con todo. Que si se puede hacer, sí, claro. y el notario se graduó solo en escuela de vacaciones, por supuesto, de que se puede. Se puede. El papel aguanta con todo. Claro. Ahora, no, que sea técnicamente adecuado conforme a derecho, no. Es una declaración en contra de derecho. La manifestación de voluntad tiene límites y vos no podés pactar un contrato en contra de la ley. Cuando el Código Civil te establece hasta qué causas hay para revocar, no podés ir en contra de eso. Las causas de ingratitud son por disposición de ley.
¿Y cómo vas a poner que sea irrevocable? Es como que al testamento también le pongas irrevocable. Su característica esencial del testamento y este tipo de nociones son revocables. Y si escribís en el contrato de que se puede, pero es ilegal a todas luces. Y el efecto jurídico es que esa cláusula se tiene por no puesta. ¿Por qué? Entiendo. Porque es contraria a derecho. La revocación es uno de los derechos que tiene el donante por disposición de ley, y la autonomía de la voluntad tiene límites intrínsecos, y uno de esos límites es la ley. No puedes pactar en contra de lo que establece la ley. Ok, entiendo. Y disculpe, doctor, otra pregunta. En el caso que estaba usted hablando por causa de ingratitud, cuando uno lo ingresa al registro general de la propiedad, ¿ellos tienen que tramitarlo o tiene que haber un juicio previo? No, eso lo voy a explicar aquí, está más adelante, y en las diapositivas lo ves que está en la parte final. Eso lo voy a explicar cómo es el procedimiento. El registro no hace labor de calificación de esos elementos. El registro solo califica el cumplimiento del documento que accede, y si cumple con eso, aplica los principios registrales: seguridad, certeza, calificación, legalidad, tracto sucesivo, y procede a inscribir el documento si cumple requisitos, pero no entra a valorar causas de ingratitud. Eso lo vamos a ver, porque incluso las causas de ingratitud, voy a señalar, se puede oponer el donatario. Claro, comprendo. Y al final puede terminar una discusión judicial. Vamos a ver por qué se le llama causas de ingratitud. Todo va en función al elemento. Las causas de ingratitud por revocación no hay en la compraventa y no hay en la permuta. ¿Por qué? Porque son onerosos los contratos. En cambio aquí, por eso que yo he repetido como 10 veces, su naturaleza gratuita, de liberalidad. Y atención a esa causa gratuita, es que el código establece esa normativa, y no en Guatemala, en todos los códigos civiles del mundo. Las famosas causas de ingratitud se revocan. Yo te doné a vos y incurrís una causa de ingratitud, lo revoco. Pero hay que probarlo, ¿ah? Sí, es cierto. Elementos, bueno, Oscar, elementos Gracias, de la doctor. donación. Capacidad, las partes tienen que tener la aptitud para ser sujetos de derechos. El objeto del contrato, en ese contrato tenemos que individualizar puntualmente cuáles son las características del bien objeto de donación. Si se trata de un inmueble, identificar finca, folio y libro específico. Si hay anotaciones o gravámenes vigentes constituidos, la causa, es decir, se va a manifestar en el contrato esa intención de liberalidad, esa causa gratuita. La forma que explicábamos anteriormente depende del bien objeto. Pueden darse donaciones de bienes muebles, donaciones de bienes inmuebles. Hablemos de la perfección del contrato de donación. El 1857 es muy claro cuando establece el proceso de perfección del contrato de donación. Diego Pérez. Diego Pérez. Bueno, no está Diego Pérez. Diana Donis. Buenas tardes, licenciado. Espérenme, solo vamos a mandar a descansar a Diego Pérez. Ya. Conectemos la cámara. Leamos el 1857. Despacio y sin cambiar los términos. Artículo 1857. El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. Bueno, necesito que me lo explique separando cada una de las premisas. Bueno, el donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Que el donatario puede aceptar en ese momento, que le informan. Pero ¿cuál es el momento? Ese momento presente, ¿cuál es? ¿Y qué se refiere en sentido contrario a separado? Diana, usted puede observar que son dos términos tan sencillos en apariencia,
en la norma, pero nos ponen a meditar. Cuando estudiamos la norma no nos podemos a estudiar qué es el acto presente y cuál es el acto separado. O sea, ya tenemos dificultad en una premisa de la norma. Ahorita usted ya la tiene porque ya está pensando, y no solo a ser usted, a ser el 98% de sus compañeros. Sería en el momento de Lo que estamos haciendo es analizar el derecho. El derecho se lee, se piensa. Ahí Martina ya nos va orientando. Se dio cuenta que en el examen de ayer habían preguntas que no eran de memoria. Sí, habían preguntas de análisis. Hay unos cuando son preguntas de definiciones, ¿sabe qué hacen? Copian mi libro literal y ni siquiera se ponen a pensar que yo soy el que escribí el libro, pues, ¿cómo no voy a entender cuando hay una afirmación y una copia literal? Es decir, lo voy a explicar en otras palabras, lo copian literal sin entenderlo. Si yo les pusiera verbalmente, a la qué bonita su respuesta, no me di cuenta que es un plagio. Quiero que me lo explique esas palabras. No voy a decir la frase castellana que va para este caso. ¿Quiere que le explique qué es plagio? No. Ah, lo que ahorita, perdón. Pero Diana, la miro que está fuera de foco. No, es que le entendí otra cosa, pero ya ahorita ya. El donatario No, Diana, no estoy hablando. Quiero que usted esté ubicada. Voy a repetir. En el examen, algunos copian literalmente. ¿Qué quiere decir literal? Textualmente lo que yo escribo. Y cuando yo lo leo, qué gran capacidad de análisis y síntesis, solo copiaron. Olvidan que yo escribí eso. Se recuerda. Y en todas las instrucciones, en cada momento, escribo, argumente con sus propios términos, razone, explique. Y le garantizo que si estas personas, de forma verbal, les pregunto, expliquen su respuesta que escribieron, ni remota idea, ni entienden los términos que están escribiendo. Se lo voy a poner fácil, es una labor mecánica. Sí. Yo insisto, no por labores mecánicas, por pensar, por reflexionar. Y así hubo ayer preguntas que todavía les permití sacar el código porque decía, consulte el código, analícelo. Entonces dicen que fácil la norma. Y cuando lo tenían que analizar, aún con el código a la vista, no lo pudieron responder. Sí. Que no es, ahí no estoy recurriendo a la memoria, estoy recurriendo al análisis, a pensar, a razonar, que eso es difícil. Porque en la carrera se nos ha formado mecánicamente, en el mejor de los casos. Y ya cuando vengo yo a este nivel, que insisto, de ponerlos a analizar y pensar, así se lee el derecho, así se estudia. Hay dificultades. Imagínense que preguntas en apariencia fáciles. El 1301 desglose sus elementos y los explica, teniendo el código a la par, leyéndolo. No le estoy diciendo, se lo aprendió de memoria. Pero cuando no sabemos interpretar y razonar, o cuando pido diferencias, no diferencia, hacen definiciones. Y todavía le escribo no defino. O bien la palabra sí o no. En cada respuesta les pongo, no basta el sí ni el no. Ni el no. Tienen que explicar por qué. Es la forma de concebir el derecho. Y los tengo aburridos, que se lo repito en todas las clases. Pero está bien. Es que esta metodología no es para mi curso, es para todo el derecho. Aprender a resolver. La memoria es cortoplacista. Bueno, ahí está escribiendo Marvin Ramírez. El primero, y Martina se lo dijeron, es al momento de celebrar el contrato, Diana. Al momento de celebrarlo. O en acto separado, quiere decir, en otro acto jurídico posterior se puede manifestar complementando la declaración de ese contrato de donación. Pero hay un supuesto, dice, si aceptare con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante de forma auténtica. ¿Qué significa forma auténtica?
Los documentos auténticos son los celebrados y autorizados por notario o funcionario público. En este caso, pues si va a ser un acto separado o si no es escritura pública, pues debe ser en un acta notarial o puede ser también en un documento autenticado, pero autenticado por notario. A eso se refiere la forma. La aceptación posterior no puede ser cualquier tipo de aceptación posterior. Debe ser auténtica. La recomendación es que no sea posterior, que debe ser en el acto. En el acto que se está celebrando el contrato, porque hay una perfección de conformidad con el 1518. Una pregunta, Diana. Sí, dígame. Si yo le estoy donando, usted le va a donar un inmueble a su hijo que tiene 8 años, ¿quién debe aceptar esta donación? Yo como su mamá se lo estoy donando. Le voy a repetir, es que hoy no veo que me esté A un poniendo menor atención. tiene que ser un representante. No me está poniendo atención, Diana. Se lo voy a repetir. Usted es propietaria de un bien inmueble. Va a celebrar un contrato de donación entre vivos de forma gratuita a favor de su hijo. Ya usted, como ya conoce derecho civil, va a ser más previsora y va a establecer también una cláusula de un usufructo vitalicio, que es válido, puede insertar, pero eso no lo voy a explicar porque eso lo saben ustedes desde Derecho Civil 2, que es un usufructo vitalicio. Entonces ya no lo voy a explicar. Inserta la cláusula del usufructo vitalicio a favor suyo sobre la nueva propiedad y se lo va a donar a su hijo, pero debemos de entender que su hijo tiene 8 años. Y uno de los elementos que hablé yo de la donación es la capacidad. Sí, tiene que ser por medio de representante. ¿Y quién porque es menor. Sí, de acuerdo, pero hablemos en temas prácticos. ¿Quién es? Serían sus papás, ¿no? Yo. ¿Y cómo lo acredita? Por... Es que no sé. hay un tema, Diana, en el derecho todo se tiene que probar. Siempre les he dicho que aquí No sé cómo vulgarmente decía mi abuelita, con los pelos de la burra en la mano, la carga y la prueba. Usted no va a llegar con un notario y decir, yo soy la mamá del niño X. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Qué le va a decir el notario? Ah, bueno. Hay que acreditarlo con... ¿Cómo? Con la partida de nacimiento, con... Pues la partida no la puede llevar, porque yo tengo entendido que las partidas propiamente dichas que son electrónicas están en el RENAP. Entonces no sé cómo puede usted llevar a la oficina del notario la partida. O sea, con los documentos que... No, escuchó lo que le dije. Sí. ¿Dónde están las físicamente, electrónicamente, las partidas? ¿Dónde están? En una base de datos del RENAP. Y eso no lo puede usted extraer. Con el acta, bueno, es que no sé. ¿Alguien está diciendo el ADN? No. Con el acta de Aquí no es un nacimiento, juicio. que acredita que es, pues, mi hijo. Sí, tenemos que utilizar los términos. Usted escuchó cuando dije que tenemos que ser bastante precisos en la terminología jurídica. Sí. Lo que usted va a llevar es oiga el término, certificación. Una certificación. Eso es muy diferente a todo lo que usted especuló. ¿Y alguien todavía puso ADN? No, certificación. ¿Quién la va a extender? El RENAP. Primero usted va a tener su DPI, que acredita que es Diana Suseli Donés Samayoa. Usted comparece como donante y va a aceptar, pero como usted no es la donataria. Acepta en representación de su hijo, o bien los padres o la madre, etcétera. Y si no hubiera tenido, eso se llama ejercicio de la patria potestad. Y si no tuviera padres, el tutor que ha sido designado por un juez. Muy bien, entonces asumamos de que usted ejerce la representación, es tutora o representante del niño. Yo soy el notario. ¿Qué documento me va a llevar? La certificación. ¿De qué? De que es mi hijo. No, porque cambiamos de ejemplo. El niño ya no tiene padres por X circunstancia, falleció. De la representación. Entonces es un tutor. Ajá.
En el código no le dice esto que le estoy preguntando. No, no. Entonces, ¿qué documento le va a llevar? Va a llevar una certificación de la resolución judicial donde el juez la nombró tutora, porque es un cargo judicial, una certificación de un expediente judicial, y esa certificación tiene que estar inscrita también en la partida del niño. No es tan fácil como le estoy preguntando. Aquí en el libro yo tengo donación que se haga a menores, a incapaces o ausentes. 1861. Y si leemos el 1861, no nos podemos a meditar cómo se hace. Sí. Solo decimos representante. Perfecto. Pero el derecho es praxis. Entonces, ¿cuáles son las formas de acreditarlo? Con la certificación. Dependiendo cada caso. Por ejemplo, ustedes vieron personas jurídicas en civil, no, en civil 1 e introducción al derecho. Una sociedad mercantil, una SA, que usted ha visto que todos los días surgen relaciones mercantiles en una SA, como es persona jurídica, ¿quién la representa? ¿Cómo se acredita la personería? Es distinto persona, personalidad y personería. Son tres términos que eso nos estudiaron de civil 1, pues, introducción al derecho, no es aquí donde lo voy a explicar. Aquí ya me voy a que, por sentado, una sociedad mercantil, yo digo, mire, usted la notaria, yo soy representante legal de esta sociedad, ¿me va a creer a sola la palabra o el notario debe calificar un documento? Sí, tiene que calificar un documento. Entonces, entonces yo le digo, licenciada, ¿qué documento necesita que traiga? Un mandatario, no, así. Es un representante legal. Generalmente, pues hay una asamblea de accionistas, se nombra al representante legal, puede ser el representante legal, puede ser un socio, puede ser un externo, puede ser administración conjunta, puede ser administrador único, se fracciona un acta notarial, se establecen sus funciones y se inscribe en el registro mercantil. Y en esa acta notarial hay una razón es la constancia de registro mercantil. Con ese documento, ya si son actitudes o actividades fuera del giro ordinario, pues ya se hace un estudio. Si hablamos, por ejemplo, de la donación de un bien inmueble, verificamos si dentro del objeto de la sociedad está el giro ordinario, la transmisión de bienes o no. Si no, hay que constituir una asamblea extraordinaria porque hay una nulidad. No tener las facultades. ¿Depende de qué? Del giro comercial. Por eso es que la escritura constitutiva ahí se plasma cuál es la actividad mercantil específica. Si el acto jurídico, el contrato que hablamos, sale de ese ámbito, hay que solicitar la aprobación de una asamblea. La sociedad, para funcionar, necesita de brazos, cuerpo y cabeza. Son los tres órganos. Como es persona abstracta, jurídica, incorpórea, hay una asamblea de los socios, que ese es el órgano democrático. Hay un órgano de fiscalización, que son los auditores, y el órgano de decisión. Tres órganos. Así funciona cualquier persona jurídica. Y no me estoy saliendo del tema, me estoy saliendo también hablando qué sucede cuando hay donaciones de personas jurídicas. Sí. Creo que por hoy es suficiente, Diana. Sí, muchas gracias, doctor. Abarcamos 1000 temas, que eso espero que no se le olviden. No. Bueno, gracias por participar. Gracias, doctor. Los efectos y la revocación de donaciones que hablamos al principio. El artículo 1866 establece en qué casos es posible que el donante invoque la causa de ingratitud. Y ustedes ven el 1866, por ejemplo, si el donatario comete algún delito contra la persona o los bienes del donante, lógico que esa causal sea suficiente para invocar la causa de ingratitud. Por denunciar algún delito falso al donante, otra causal. Por negarse indebidamente a alimentar al donante. Imagínense el donatario que en su momento salió beneficiado con esta donación, se niega a alimentar al donante, esa es una causal de ingratitud. Por lo tanto, el 1872 establece que no son revocables las donaciones remuneratorias y las que se hacen con motivo de matrimonio.
A Oscar Peinado, la pregunta que señalaba es que en general sí son revocables, según el 1866, aplicaba a esas cláusulas, a esos supuestos, pero la excepción de que no son revocables se contempla en los supuestos del 1872. Deben leer el 1869, donde establece que no va a producir efecto la revocación si no le notificamos al donatario, a los herederos dentro del plazo de siguientes 60 días de la celebración de la escritura pública. Ahí establece también otro requisito para la revocación. Está la legitimación del plazo 1867-1874. Los efectos de la revocación, las cosas vuelven al estado anterior. También le decía a Oscar Peinado que se pueden oponer a la revocación el donatario o sus herederos. Fundamento legal 1870. Pero ¿en qué deben fundamentar esta oposición? Pues deben de probar y argumentar que no son ciertas las causales que invoca el donante, es decir, una de las tres causales que contiene el 1866, pero esto va a ser una discusión estrictamente judicial. Será el juez el que al final va a establecer si procede o no procede la oposición de conformidad con la pretensión procesal fijada por las partes y por la carga de la prueba. El famoso principio de carga de la prueba, artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. También vamos a abordar otra figura, puede darse la reducción de la donación. La reducción de la donación no opera ni en la compraventa ni en la permuta. Artículo 1876. ¿En qué caso se puede dar la reducción de la donación? Cuando hay una desmejora de la fortuna del donante. Ahí puede darse esa situación específica para poder reducir el monto de esa donación. Clases de donaciones, y por favor en la diapositiva soy muy claro, la donación remuneratoria, artículo 1856. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, sin llegar a establecer las características de una compraventa. ¿Por qué? Solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducidos los gravámenes o cargas. Es decir, esta norma requiere el valor que el gravamen sea inferior al valor de lo donado. Es una imposición normativa acorde con ese ánimo de liberalidad. De tal manera que el 1856 pues no define de una forma expresa esa donación remuneratoria. Para eso lo tenemos que integrar con el 1865, que establece en las donaciones onerosas, el donatario queda obligado por la parte que efectivamente constituye la donación, en los términos del artículo anterior, una vez deducido el monto de las obligaciones impuestas. Estas donaciones remuneratorias no son revocables. Otra clase de donaciones son las condicionales establecidas en el artículo 1851, sujetas a ese evento futuro e incierto como lo es la condenación. ¿Qué sucede? Que también existe otra figura de donación en el Código Civil, las donaciones por causa de muerte o donaciones mortis causa. En la donación por causa de muerte está sujeto a una condición. El mecanismo es cuando fallece el donante, así lo ordena el artículo 1858. Si el donante muere antes que el donatario haya aceptado la donación, puede sin embargo, aceptarla y los herederos del donante están obligados a entregar la cosa donada, a respetar
la voluntad del donante. La donación entre vivos 1855 es el clásico contrato por medio del cual una persona llamada donante transfiere la propiedad de forma gratuita a otra denominada donatario. Y les vuelvo a recomendar la lectura de la exposición de motivos. La donación con ocasión de matrimonio, el artículo 80 establece: los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Si se realizó previamente una donación con ocasión de matrimonio y posteriormente no se celebra por ABC de razones, los esponsales están de acuerdo a esta norma a solicitar la restitución de lo que fue donado por el motivo de ocasionar matrimonio. Y por último, la donación con prohibición de hipotecar o enajenar, artículo 832, inciso 2. Preguntas sobre la donación. La donación al final se encuentra regulada a partir del artículo 1855 del Código Civil al artículo 1879. Si ustedes han observado, la explicación que yo vengo desarrollando en cada uno de los contratos es en atención a una clasificación de su función económico-social, no al orden que está en el código. Porque si hubiera seguido el orden del código, después de la promesa, hubiera explicado el mandato, pero es una figura diferente. Entonces yo los clasifiqué adecuadamente, sistemáticamente, no en el orden del código, para que haya una mejor comprensión. Por eso es de que hoy estamos terminando los contratos traslativos de dominio, que se dividen en dos clases. Los contratos traslativos de dominio a título oneroso, la compraventa y la permuta, y el contrato traslativo de dominio a título gratuito, que es la donación, que tiene una cantidad de diferencias con la compraventa. Quizá una de sus similitudes es el traslado de dominio, pero sus caracteres, su esencia, su naturaleza jurídica, su regulación difiere a la compraventa y a la permuta. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, que tengan buena tarde y nos vemos el día jueves. Feliz tarde, doctor. Igualmente.